Pero si hubiéramos dicho que la persona que le entrega sus recursos a un captador ilegal también comete el delito, pues no nos habíamos graduado. Y después, cuando las cosas salen mal, porque hacer eso es estúpido, y en el caso de las vacas que han sonado, pues eso es una verdadera burrada. Ese no es ni siquiera un problema de educación financiera, es un problema de educación cívica. Son responsables de su negligencia y de su codicia para, entre comillas, invertir. Eso no es invertir, no invierte en el sistema formal. Eso es una aventura. A los colombianos no les pueden poner un superintendente para que no monten un fondo de capital privado en una esquina o para que no se lo entreguen a un captador irregular. La vida no funciona así. El número de estúpidos es infinito en el mundo. Y es lo mismo, es que este es un amigo del colegio. Ayer les contamos a propósito de este escándalo que tiene muy preocupada a la alta sociedad bogotana, que dos jóvenes abogados presentaron su tesis sobre este tema de la captación. Y fue por allá en el año 88, cuando había reventado pues el escándalo del Grupo Gran Colombiano, el escándalo de los Picas, en fin. Era una época muy turbulenta ese final de la década de los 80 con estos temas de la captación. Y dos soñadores que terminaron siendo abogados muy brillantes presentaron su tesis en la Universidad Javeriana sobre el tema. Los nombres son el de Fernando Carrillo y el del doctor Jorge Pinzón Sánchez. Doctor Pinzón, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Pues, ¿cómo le parece que su tesis la volvimos a desempolvar? Imagínese, 35 años después, 35 años después, y volvimos a mirar su tesis y queremos que nos explique el alcance, el sentido de la misma en este tema de la responsabilidad, no solamente del que capta, sino del que entrega el dinero. ¿Qué nos puede explicar usted en los términos más sencillos? Bueno, miren, muchas gracias. Ni Fernando ni yo somos penalistas. Pero si hubiéramos dicho que la persona que le entrega sus recursos a un captador ilegal también comete el delito, pues no nos habíamos graduado. Y tuvimos un muy buen presidente de tesis, ya desaparecido, el ex magistrado de la Corte Penal, de la Sala Penal y profesor nuestro, Lisandro Martínez. Lo que dijimos es que el que entrega el dinero a quien comete el delito de captación ilegal lo hace de una manera complaciente, muy parecida a la complicidad, que es muy distinto a cometer el delito. Es que aquí no hay, usted mencionó el caso Picas, aquí no hay, como lo describió de una manera muy infortunada en su momento el presidente Barco, un raponazo. La gente entrega el dinero complacientemente, más aún, busca que eso se haga por fuera de los canales institucionales de captación del ahorro público, busca que eso se haga sin declarar. Y después, cuando las cosas salen mal, porque hacer eso es estúpido, y en el caso de las vacas que han sonado, pues eso es una verdadera burrada, y les termina yendo como los perros en misa para seguir con otra figura del reino animal, pues las consecuencias las paga el que entrega improvidentemente sus recursos, llevado por la codicia. Ese no es ni siquiera un problema de educación financiera, es un problema de educación cívica, de saber que ese es un delito que fue consagrado como violatorio del orden económico-social porque distrae recursos de los sistemas organizados con esfuerzo y con trabajo para canalizar el ahorro del público hacia actividades productivas. Entonces lo que dijimos no es que fueran responsables de un delito, sino son responsables de su negligencia y de su codicia en un ambiente social que ya existía en el 82, que continúa hoy, que está totalmente permeado por la cultura del dinero fácil. Aunque, abogado, usted dice que no son responsables de un delito, pues explíquenos qué alcance de responsabilidad sí podrían tener. ¿Hay alguna sanción o ellos tendrían que devolver el dinero o qué alcance de, podrían tener los que entregan esos recursos? Pues mire, basado en la descripción que he oído y que han hecho ustedes del fenómeno este de las vacas, de la aventura de las vacas, en relación con el cual no conozco a nadie, lo que pasó ahí es que hay un grupo de amigos de otro, unos 70, 80 personas que entregaron como 80,000 millones de pesos para, entre comillas, invertir. Eso no es invertir, no invierte en el sistema formal. Eso es una aventura para engordar unas vacas y no apareció ninguna vaca. Lo que ha aparecido en el potrero son abogados de parte y parte. Entonces, la responsabilidad
es fundamentalmente de quien recibe esos recursos. Y hay tres escenarios posibles. Uno que no, por lo que ustedes describen, no parece ser, que es un mal negocio legal, unas cuentas de participación, que no las veo porque en las cuentas de participación, por definición, hay una división de ganancias y de pérdidas. Y aquí aparentemente se habló de un rendimiento esperado fijo, que no entiendo cómo se logra. Entonces aparecen dos escenarios. El primero, que es el segundo es el de la captación ilegal, que es un delito por sí mismo, que está regulado. O también el de el ejercicio ilegal de una actividad financiera regulada, como es la administración de un fondo de capital privado. En esos casos la responsabilidad es fundamentalmente de quien actúa así, recibiendo esos recursos a sabiendas de que está incurriendo en una actividad ilegal. Y quien lo entrega puede ser a sabiendas de que lo hace a un captador ilegal o engañado, pero de todas maneras de manera voluntaria, pues asume las consecuencias de su conducta. El derecho lo protege de las conductas ilegales de los otros, pero no puede hacer milagros y evitar que esto ha sido una conducta voluntaria en la que se asumen riesgos. Eso es particularmente dramático en el caso de personas con recursos escasos o con muchos recursos que comprometen su patrimonio entero en una aventura de estas. Pero eso es consecuencia de sus propios actos. Esa es su responsabilidad. Es que a los colombianos no les pueden poner un superintendente para que no monten un fondo de capital privado en una esquina o para que no se lo entreguen a un captador irregular. La vida no funciona así. Sobre ese tema, ayer hablábamos con la defensa del señor Rocha, que es el principal involucrado en este tema. Ellos dicen que el delito de captación se da cuando se dan mandatos generales y no cuando se dan mandatos específicos como en este caso. ¿Usted qué opina sobre este argumento de la defensa? En este momento yo recuerdo una conferencia que dio hace ya varios años el superintendente financiero y actual presidente del Banco Occidente, César Prado, quien afrontó de una manera muy valiente los problemas del 2008. Allá había una captadora que tenía un nombre tan exótico como dinero rápido, fácil y efectivo, y a nadie le llamó la atención que eso funcionara impunemente por las calles de Bogotá y después del sur del país en particular. Y después le reclamaban al superintendente porque no se la pasaba por la Caracas buscando captadores ilegales. Incluso buscaron la responsabilidad del superintendente, que no paró en nada. César Prado distinguía entre el régimen anterior a 1988 y el posterior, porque en el 82 hubo lugar a la declaratoria de una emergencia económica por parte del presidente Betancur, que incluyó en el decreto 2920 el delito de captación ilegal. En 1980, y como eso no estaba regulado en el decreto 2920, tuvieron que sacar un decreto reglamentario ese mismo año en el que se describía en qué consistía la captación ilegal. Las famosas 20 operaciones, más de 50 personas, el porcentaje en el patrimonio. Y claro, como la gente comenzó a sofisticar el mecanismo de captación, en 1988 tuvieron que sacar un decreto en el que precisaron que también quedaba cobijada bajo la norma penal, bajo la sanción penal, el mecanismo de mandatos. Y yo no recuerdo ninguna distinción entre mandatos generales e individuales para administrar recursos. Lo que sí, eran 20 o más. Lo que sí creo es que eso dependerá de los hechos del caso. Y no los conozco. ¿No? Pero aquí también la pregunta es sobre una figura intermedia que no es el gestor del supuesto fondo y las víctimas, sino se ha hablado de una serie de promotores, es decir, personas a las que les va bien en esta figura, que no sabemos si es una pirámide o si es una estafa o qué es, pero esas personas que les va bien traen a otras personas que esas sí se vuelven víctimas. ¿A esos promotores les cabe algún tipo de responsabilidad? Pues mire, en la emergencia social se habló de hechos objetivos en el 2008, notorios, que llevaran a la entrega masiva de dineros directamente o a través de intermediarios, a través de operaciones de toda clase que no tuvieran explicación financiera razonable. Y desde el 29 y en el actual Código Penal, en el que se modificó esa norma del año 82, y eso es más del 2009, esos son los actuales artículos 316 y del Código Penal, que es del año 2000,
se establece como sujeto activo de esa conducta, el que comete el delito de captar, que es la conducta prevista en la ley, a todo aquel que desarrolle, promueva, es una palabra expresamente usada en la ley, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero. De modo que en gracia de discusión, si no es él el que lo comete, pues puede haber auxiliadores o facilitadores de la conducta que pues también estarían involucrados en una conducta de ese estilo, dependiendo por supuesto de los hechos que se puedan probar. Abogado Pinzón, ¿por cuáles delitos podría ser imputado la persona que organizó este negocio y cuánto podría representar penalmente? Es decir, ¿de cuánto podría ser la condena en su contra y también con las personas que habrían participado sabiendo que era un negocio ilegal? Pues le repito que no soy penalista, gracias a Dios, pero si se descarta que se trate de un mal negocio legal, de una desastrosa cuenta en participación que por lo que han informado no ocurrió, uno está frente a dos escenarios. Uno, el ejercicio legal de una actividad regulada, como es la administración de un fondo de capital privado, con ocasión de la cual se pueden presentar delitos como el de estafa o como falsedad. Más aún, en estos esquemas irregulares puede haber la concurrencia de un delito muy complicado que es el de lavado, y ese sí puede involucrar a las personas que entregan imprudentemente sus recursos de situación muy compleja. Pero el escenario específico de la captación, que fue uno de los 3 delitos del 29-20, que fue objeto del trabajo de tesis que presentamos Fernando y yo para graduarnos como abogados, en el actual Código Penal vigente, está previsto que se incurre en una prisión de 120 a 240 meses y multa hasta de 50.000 salarios mínimos legales mensuales. Eso se agrava, hay una facturación punitiva, y se hace uso de medios de comunicación social o de otros sistemas de divulgación, y hay un artículo adicional que prevé que independientemente de la sanción que acabo de describir, si la persona que comete esa conducta de captar no la reintegrará, esto es realmente quien la recibe, por esa sola conducta de no reintegrarla, incurre en una prisión que va de 96 a 180 meses y a una multa de 133 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales. Como ustedes, es un tratamiento estricto, a veces parece más estricto de delitos que atentan contra la vida e integridad de las personas, que eso es bastante contradictorio. Don Jorge, en medio de este molesto tema, me llama mucho la atención el de que lo de las vacas sea una burrada y que a los que entregaron su plata les fue como a los perros en misa. Pero ¿por qué dice usted que gracias a Dios no es penalista? Porque eso es muy interesante desde el punto de vista teórico. Es el derecho más lindo que uno puede imaginar desde el punto de vista teórico. Tiene que ver nada menos que con la libertad humana. Es un derecho protector del derecho constitucional. Por eso este delito se ha consagrado como un delito que atenta contra el orden económico y social, no simplemente contra el patrimonio económico. Aunque he visto artículos interesantes, particularmente uno de un profesor de la Universidad de Antioquia, el profesor Juan Felipe Álvarez, que sostiene que esto debería ser un delito contra el patrimonio económico de los que arriesgan sus recursos ahí. Pero esa es la teoría, la práctica me parece a mí sumamente compleja y muy dura. Por eso es que digo que gracias a Dios. Abogado, pero hay un detalle que hemos hecho en varias ocasiones a la hora de hablar de este caso, un paralelo con el caso Madoff en los Estados Unidos, toda vez que muchos de los que pusieron su dinero ahí eran personas que conocían y que sabían que ese tipo de rendimientos, que ese tipo de garantías en el rendimiento no existen en el mundo financiero, y mucho menos en el mercado de valores. Pero volviendo al caso colombiano y en este parangón que hacemos con el caso de Bernard Madoff, ¿hasta dónde dentro del proceso de buscar recuperar la plata, si esto llega a los estrados judiciales, se podría pensar en una estrategia como la que se usó allá en los Estados Unidos, y es ir uno por uno con aquellos que participaron en este fondo colectivo y que pusieron plata, pero que recogieron algún tipo de dividendo, para decirle a esas personas, venga, devuélvanos ese dividendo, devuélvanos esa plata, porque esa plata no es suya, sino que esa plata es de alguien más que creyó en este fondo? Bueno, yo le entiendo, ahí hay un dicho muy antiguo que algunos le atribuyen a la Vulgata de San Jerónimo,
y otros se hicieron según el cual el número de estúpidos es infinito en el mundo. Y la estupidez es aprovechada por los avivatos, tanto por sociópatas como el señor ese que usted describe, como por estafadores con un gran conocimiento de psicología práctica. Aprovechan la vanidad, la codicia, el esnobismo de la gente. El hecho de tener 500 millones de pesos en caja líquidos en Colombia para entregarlos a una aventura como la de las vacas no garantiza que la persona sepa de negocios, pero sí da como para tener una plata mínima para contratar una asesoría mínimamente decente para averiguar si ahí había un negocio legal y financieramente sensato. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como eso es sensible desde el punto de vista social, porque también afecta a personas de un nivel social muy modesto, la Corte Constitucional lo mencionó expresamente en el 2009 cuando explicó por qué se protegía el orden económico social y no simplemente el patrimonio económico. Pues en esto se han involucrado las autoridades. A partir del 2008 hay un mecanismo de intervención administrativa en el que termina cargando la maleta el Estado, como si el Estado no tuviera suficientes problemas. También tiene que administrar el cadáver de la captadora irregular e incluso puede asumir acciones de responsabilidad. Ustedes recordarán que por la captación ilegal hubo demandas contra Colombia. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Que si los que se aprovecharon de los últimos que llegan para pagarse tienen que responder. Pues es que las pirámides funcionan así. Claro, y es que, abogado, discúlpeme, ¿no? Exacto, discúlpeme, yo le interrumpo, porque precisamente ese es el problema de las pirámides, es muy fácil caer, es muy atractivo. Y yo estoy leyendo acá un documento de las supersociedades y ellos hacen una diferenciación entre una actividad multinivel legal versus una pirámide. ¿Usted nos podría dar rápidamente esa diferenciación para que las personas que les ofrezcan el día de mañana una inversión en, no sé, pescado, sepan diferenciar si esto es legal o no y si se van a meter en problemas, si van a perder su plata o no? Es que mire, la famosa educación financiera, que repito, presupone cierta educación cívica, en mi opinión muy personal, hoy por hoy tiene la ventaja de los medios de comunicación masiva. Usted, por internet, puede examinar quiénes son las sociedades fiduciarias, las sociedades administradoras de inversión y las sociedades comisionistas de bolsas que administran fondos de inversión de capital y fondos de capital privado, fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado, y ve los reglamentos y ve cómo está organizada esa actividad profesional y puede escoger entonces en dónde invertir, de manera que preferir un garaje, como ocurrió una vez, si no estoy mal, fue en Zipaquirá a finales de los 80, para entregar el dinero a sabiendas de que no se va a declarar. Eso sí es imposible de prevenir. Es imposible de prevenir. Y la gente lo hace aquí y en todas partes y de cualquier nivel social o económico. El caso del señor Madoff es paradigmático. Aparentemente en los Estados Unidos es más grave esa conducta que coger a bala a unos niños en un colegio. Fue gravísimo, pero era un señor que explotaba la codicia y el esnobismo de quienes le entregaron sus recursos. Se peleaban por entrar al club. Aprovechaba el era un tema social. Y así funcionaba porque era un tema social. Algo parecido, seguro. Aquí pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Esto es lo mismo, es que este es un amigo del colegio, ¿te acuerdas del pote, de no sé quién, del flaco, te acuerdas del mono tal? Estamos todos ahí y eso es jodidísimo entrar, pero vamos a hacer una excepción y vamos a hablar con él para que te reciban una platica. Una última pregunta. Entonces, sí, señor. Concreta, doctor Pinzón. Dígame. ¿En la captación, la DIAN también sería víctima? Técnicamente hablando, si en una operación de captación se reciben recursos por fuera de las operaciones que deben ser declaradas y consecuentemente grabadas, pues eso da lugar a una investigación tributaria, por supuesto. Gracias, muy amable. No, a ustedes muchas gracias. Un saludo, muy amable. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.